Es una noticia que ha sacudido los cimientos de la realeza. Como una ironía del destino, el príncipe Harry se enfrenta ahora a una batalla legal por difamación. Y no es una demanda cualquiera. Proviene del corazón de la organización benéfica africana que él mismo ayudó a fundar. Un proyecto nacido para honrar la memoria de su difunta madre, la princesa Diana. Lo que alguna vez fue un legado de amor y caridad, hoy se ha convertido en un campo de batalla en los tribunales. El reloj marcaba exactamente las 7:12 de la mañana en Sydney. A esa hora, el control que el palacio intentaba mantener sobre la narrativa real se desmoronó por completo. La causa fue la filtración de una serie de grabaciones de audio clasificadas que salieron a la luz, enviando ondas de choque a través de los círculos más íntimos de la corona. Fuentes cercanas afirman que el príncipe Harry se encuentra ahora en el ojo de un huracán que podría romper para siempre la confianza familiar. Estas conversaciones confidenciales, presuntamente grabadas en secreto en Sydney, han comenzado a circular entre los canales de inteligencia. A puerta cerrada, los expertos advierten de consecuencias diplomáticas irreversibles. ¿Fue este el momento exacto en que la monarquía perdió el control de su propia historia? Si estuvieras en el lugar del palacio, ¿verías esto como un simple malentendido o como una traición fríamente calculada? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para que más personas puedan descubrir la verdad oculta detrás de estas historias. La imagen perfecta se rompió en silencio. Ocurrió casi sin que nadie se diera cuenta al principio, en algún lugar en lo alto de la ciudad, dentro del pasillo de un hotel fuertemente custodiado. Lo que estaba diseñado para parecer una llegada triunfal y gloriosa, ya había comenzado a deshilacharse en la privacidad de sus habitaciones. Para la mañana del 14 de abril de 2026, el ambiente había cambiado por completo. Las reglas del juego eran otras, y esta vez no había espacio para negociaciones. Bajo las nuevas leyes de protocolo real, introducidas a principios de 2026, la línea entre el deber público y la ambición privada se trazó con una claridad dolorosa. Cualquier visita al extranjero, realizada sin la aprobación oficial del rey, especialmente aquellas vinculadas a contratos con medios de comunicación o promoción comercial, ya no sería tratada como un asunto de la corona. Se convertía en algo totalmente distinto. Un negocio privado, despojado de todo privilegio real. Y esa pequeña distinción legal resultaría ser un precio muy alto que pagar. Cuando Harry y Meghan aterrizaron en Australia, el plan parecía tejido con una perfección absoluta. Las reuniones, las apariciones públicas y los gestos de caridad eran un reflejo exacto de las giras reales de antaño. Sin embargo, debajo de esa superficie brillante faltaba lo más importante: la autorización oficial. Lo que a los ojos del mundo parecía una ceremonia, en términos legales, era una situación sumamente complicada. Y una vez cruzada esa línea, el golpe fue inmediato. Dentro de aquel hotel en Sydney, cerca de los ascensores, se desarrolló una escena cargada de tensión. Un alto agente federal se acercó con un mensaje claro y firme. La visita, explicó con voz serena pero inquebrantable, no calificaba para recibir protección financiada por el Estado. Sin el respaldo del Palacio en Londres, la inmunidad diplomática y la cobertura de seguridad simplemente dejaban de existir. No habría excepciones, no habría favores en la sombra. Se les dio un ultimátum. Tenían exactamente 2 horas para contratar y organizar su propia seguridad privada. Al principio, hubo incredulidad. Se hicieron preguntas sobre cómo se vería esto ante los ojos del mundo, sobre la seguridad física, sobre la imagen global. Pero la respuesta del gobierno fue fría como el hielo. La imagen pública ya no importaba. Ahora, lo único que importaba era cumplir las reglas. Para las 10 de la mañana, el mundo a su alrededor había cambiado.
Las escoltas policiales desaparecieron. Las caravanas de motocicletas se silenciaron. La enorme red de protección institucional fue reemplazada por guardias privados, cuyos costos comenzaron a acumularse rápidamente. La red de seguridad oficial se transformó, de la noche a la mañana, en una carga financiera personal abrumadora. Afuera, las reacciones corrían como el agua. En los pasillos del gobierno australiano, este movimiento no se vio como un ataque repentino, sino como un simple trámite. La aplicación directa de las leyes redactadas en Londres. No fue un rechazo, fue la aplicación fría y calculada del protocolo. Y aunque el efecto inmediato fue una sensación de profundo aislamiento para la pareja, algo mucho más grande ya se estaba moviendo en las sombras. Revisiones financieras y auditorías más profundas comenzaban a tomar forma. La gira meticulosamente planeada se estaba convirtiendo en un desafío que podría redefinir todo lo que habían construido. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasaría si esa aparición aparentemente normal en Sydney, el 15 de abril de 2026, nunca fue algo normal? ¿Qué estrategia oculta convirtió las sonrisas amables en una jugada maestra de relaciones públicas? ¿Y cómo es que la emoción pura dio paso a un plan preciso para generar influencia y dinero? Ese fue el momento en que cayó la máscara. La presión ahora es asfixiante y el aire se siente eléctrico mientras los eventos se desarrollan con una precisión que asusta. Lo que a primera vista parecía ser una dulce y rutinaria visita pública, se transformó rápidamente en algo mucho más oscuro y calculado. Y, a media mañana del día 15, todas las cámaras apuntaban a una breve visita a un hospital infantil. Para la mayoría de los espectadores, la escena rompía el corazón. Palabras suaves, gestos de consuelo y fotografías emotivas junto a las camas del hospital. Sin embargo, si lo miramos a través de otra lente, la visita tenía un propósito muy distinto. Debajo de esas sonrisas perfectas y esas fotos cuidadosamente encuadradas, se esconde una estrategia que los expertos describen ahora como clínica y fría. Cada interacción parecía estar medida con un cronómetro. Cada segundo estaba contabilizado para la cámara. Era un enfoque donde la influencia y el beneficio económico parecían reemplazar a la emoción, y donde la estructura perfecta dejaba muy poco espacio para la sinceridad real. La aparición en aquel hospital infantil duró apenas lo suficiente. Unos cuantos minutos bastaron para recolectar lo que realmente importaba. Imágenes visualmente arrolladoras, diseñadas milimétricamente para viajar por el mundo a la velocidad de la luz en las redes sociales. Fue una visita fugaz, sin permitir un compromiso humano profundo que pudiera manchar o desviar la narrativa que se estaba construyendo. Y entonces, justo cuando esas fotografías comenzaban a generar una ola global de admiración y simpatía, ocurrió un segundo movimiento en las sombras. Eran cerca de las 6 de la mañana cuando comenzaron a circular, de manera silenciosa y muy selectiva, invitaciones para un retiro de bienestar exclusivo. El lugar: una lujosa ubicación frente al mar, en la codiciada playa de Coogee. El precio: $3,200. La reacción no se hizo esperar, y el contraste fue brutal. El inmenso peso emocional de la visita a los niños enfermos parecía ser, de repente, la antesala de un negocio muy lucrativo. En Sydney, una ciudad donde los trabajadores esenciales ganan salarios modestos, esa tarifa de entrada representaba semanas enteras de sudor y esfuerzo. Sin embargo, se vendía como un acceso privilegiado a una experiencia curada. Para muchos observadores, este fue el punto de quiebre definitivo. La delgada línea entre la compasión y el comercio se había borrado por completo. Esta situación en desarrollo sacó a la luz un patrón de comportamiento mucho más amplio, uno que presuntamente opera en 3 fases muy claras. 1. La visibilidad. Primero se crea una imagen emotiva en un entorno significativo, como un hospital o un centro comunitario.
Requiere poca inversión económica, pero genera un impacto visual inmenso. 2. La conexión. Luego llega el enganche emocional, donde el público se conmueve profundamente, a menudo sin cuestionar las verdaderas intenciones detrás de la cámara. 3. La monetización. Finalmente, esa conexión humana se redirige y se transforma en un producto, algo tangible, exclusivo y con un alto precio de venta. Ahora, a medida que el escrutinio público se vuelve más afilado, surge una pregunta inevitable. Ya no se trata solo de imagen o influencia, sino de cuánto se puede estirar este modelo de negocio antes de que se rompa en 1000 pedazos. La maquinaria de relaciones públicas seguía funcionando en Sydney. En el centro comunitario Macaulay, los ojos más atentos notaron algo sutil, pero profundamente intencionado. Productos de estilo de vida, pertenecientes a una marca en pleno crecimiento, habían sido colocados estratégicamente justo en el ángulo de las cámaras. La caridad y la publicidad se mezclaban en un solo encuadre. Lo que parecía un momento espontáneo era, en realidad, un sistema donde la influencia y las ganancias bailaban al mismo ritmo, pero muy lejos de la costa de Coogee, al otro lado del mundo, se estaba escribiendo una historia muy distinta. En Londres, el tono de las conversaciones a puerta cerrada había cambiado drásticamente. Para principios de 2026, las figuras más altas de la institución real ya no estaban dispuestas a guardar silencio. La vieja costumbre de aguantar el golpe había dado paso a algo mucho más afilado y frío. Y en el centro de esta tormenta silenciosa estaba el príncipe William, cuyas decisiones estaban empezando a trazar fronteras infranqueables. Según los informes, a las 8 de la mañana, en punto de una mañana reciente, una directiva contundente circuló por todos los pasillos de los palacios reales. Los expertos ahora lo llaman el muro de hierro. De un segundo a otro, los canales de información que alguna vez fluyeron libremente fueron cortados de raíz. Agendas privadas, informes de seguridad de alto nivel, e incluso las actualizaciones de rutina, dejaron de estar accesibles para el príncipe Harry. No fue un castigo simbólico, fue una maniobra puramente estratégica. Tras los rumores de grabaciones de audio sensibles vinculadas a producciones de medios, algo de lo que ya había advertido el experto Hugo Vickers, la confianza familiar murió, siendo reemplazada por una precaución extrema. Mientras los grifos de información se cerraban en Gran Bretaña, la actividad de la pareja se intensificaba en el extranjero. En Australia, Meghan Markle presuntamente continuaba preparando sus exclusivos eventos de bienestar, fusionando su marca personal con sus apariciones públicas. Pero bajo la superficie del palacio, las alarmas no sonaban por una cuestión de imagen, sino de legalidad. Se dice que las discusiones sobre los derechos de propiedad intelectual vinculados a la corona están cobrando una urgencia sin precedentes, amenazando con sacudir los cimientos mismos de estos nuevos negocios. Al mismo tiempo, otra figura movía sus piezas con una elegancia silenciosa. Catherine, la princesa de Gales, manteniendo su ritmo pausado y respetado, lanzó un contragolpe diferente. A través de sus proyectos centrados en el desarrollo de la primera infancia, su equipo inundó los medios con datos gratuitos, investigaciones científicas y trabajo respaldado por la institución. No fue un ataque frontal, fue un contraste devastador. Era un recordatorio mudo y constante de lo que significa el deber por encima del espectáculo. Como una sombra protectora detrás de estos movimientos, la siempre estoica princesa Ana presuntamente lideraba auditorías y revisiones internas. Aunque los resultados de estas investigaciones se mantienen bajo llave, el momento en que ocurren sugiere que forman parte de este gran muro de hierro. La distancia entre Montecito y Londres ya no se mide en kilómetros, sino en trincheras estratégicas. A las 9:45 de la mañana, un cambio inesperado pero innegable alteró la narrativa pública. Dos formas de entender el mundo quedaron expuestas lado a lado.
¿Qué secretos esconde realmente el lujoso negocio de bienestar de Meghan? ¿Y por qué el trabajo gratuito y estructurado de Catherine resonó con tanta fuerza que sus ecos hicieron temblar el suelo mucho más allá de las puertas de Londres? A las 9:45 de la mañana, la batalla silenciosa detrás de la corona había comenzado formalmente. Mientras Meghan Markle apostaba por un discurso perfectamente pulido para vender sus exclusivas ofertas de bienestar, desde Londres surgía un mensaje completamente distinto. El equipo de Catherine, la princesa de Gales, liberó al público una serie de materiales cuidadosamente preparados, llenos de datos reales, reflexiones personales y guías prácticas sobre el desarrollo infantil. No había etiquetas de precio, no había barreras ni suscripciones, solo acceso libre y directo. El contraste no necesitó gritar para ser escuchado. Su eco resonó con fuerza en todo Londres y mucho más allá. No se trataba simplemente de una diferencia en las estrategias de relaciones públicas. Era una diferencia de significado profundo. Un enfoque hablaba de un servicio enraizado en el deber y la entrega. El otro sugería que el valor solo podía medirse en billetes. En cuestión de horas, la narrativa pública comenzó a transformarse, colocando a Catherine en un lugar que muchos reconocen silenciosamente como intocable y duradero, mientras que el proyecto de Meghan despertaba preguntas cada vez más afiladas sobre sus verdaderas intenciones. Pero debajo de ese contraste superficial, algo mucho más serio y peligroso se estaba gestando. En lo más profundo de la estructura del palacio, la princesa Ana presuntamente ya había tomado medidas decisivas. Conocida por su precisión implacable y su firme sentido del orden, Ana había estado supervisando una auditoría interna vinculada a los fondos reales. Lo que salió a la luz no era un detalle menor. Según los informes, los hallazgos apuntaban a un uso problemático y posiblemente ilegal de símbolos reales conectados a la creciente línea de productos de estilo de vida de Meghan. Productos que incluso habrían sido exhibidos durante la gira en Sydney. A las 11:00 GMT, se emitió un aviso confidencial. Su tono era inconfundible. Claro, directo y sin margen para interpretaciones. Bajo los nuevos protocolos estrictos de 2026, usar la identidad de la corona para vender productos no solo era de mal gusto, sino que cruzaba una línea legal peligrosa. La advertencia llegó con un reloj de arena. 48 horas para actuar. Si no se retiraban esas asociaciones, no habría negociaciones en secreto. El siguiente paso sería una escalada directa hacia el Tribunal Comercial de Londres. A puerta cerrada, la pesada maquinaria de la justicia ya había comenzado a moverse. Mientras tanto, el apoyo dentro del círculo real parecía solidificarse como un muro de piedra. Sofía, la duquesa de Edimburgo, mantenía una presencia constante, pero casi invisible, reforzando viejas alianzas que las tensiones del pasado habían desgastado. La monarquía, que muchos ven solo como un símbolo anticuado, estaba mostrando su rostro más estructurado y protegido, una institución que sabe operar con paciencia, pero que ataca con precisión quirúrgica. Mientras las cámaras captaban sonrisas ensayadas en Australia, a miles de kilómetros de distancia tomaba forma otra realidad. Documentos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia insinuaban que las consecuencias podrían ir mucho más allá de una simple disputa por marcas registradas. Una cláusula oculta en esos papeles presuntamente sugería implicaciones que podrían afectar incluso el estatus de residencia de la pareja. Lo que a simple vista parecía un contraste de imágenes, se había convertido en una colisión inminente de poder, legalidad y autoridad. Y entonces, llegó la hora cero. A las 10:15 de la mañana de hoy, un expediente judicial sellado se abrió en silencio. Su impacto hizo temblar las paredes del tribunal. No eran chismes ni rumores de revistas. Era un caso formal que amenazaba con destruir el frágil legado
que el príncipe Harry construyó alguna vez con tanto orgullo. Según documentos no oficiales, el demandante presuntamente no sería un enemigo anónimo. Los rumores apuntan a la propia organización benéfica que él mismo ayudó a fundar. Este choque legal no nació de la noche a la mañana. Sus raíces se hunden en años de acuerdos secretos y contratos de confidencialidad que alguna vez se usaron para proteger reputaciones y esconder verdades incómodas. Durante mucho tiempo, estas herramientas de silencio funcionaron, pero hoy se han convertido en la base de una acusación devastadora. Se especula que la organización estaría evaluando si esas protecciones legales fueron vulneradas de manera intencional. En el corazón de esta demanda yace una petición extrema: una orden de congelación de activos financieros vinculados al Reino Unido. El proceso es tan simple como asfixiante. La revisión. El tribunal evalúa si hay pruebas suficientes del incumplimiento. El cierre. Para evitar que el dinero desaparezca en el extranjero o en cuentas privadas, las propiedades y los fondos se bloquean de inmediato. La presión final. El cerco se estrecha, forzando a la pareja a llegar a un acuerdo económico rápido o a enfrentarse a un juicio público, donde mensajes y secretos privados, que nunca debieron ver la luz, podrían ser expuestos ante el mundo. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es la red que se está tejiendo en las sombras. Se rumorea que el equipo legal que persigue a Harry cuenta con el apoyo de asesores muy cercanos a Sofía, la duquesa de Edimburgo, una mujer inquebrantablemente leal a la corona. Su influencia, aunque silenciosa, está guiando una estrategia maestra que refleja el mismo enfoque disciplinado e implacable de la princesa Ana. La red se ha cerrado. Una postura firme y protectora de la integridad de la institución parece haber echado raíces en múltiples frentes de la realeza. Lo que al principio parecían tensiones aisladas, hoy se siente como un movimiento coordinado, como si diferentes ramas del palacio estuvieran trabajando hacia un objetivo común. Muy lejos de Montecito, donde se había construido cuidadosamente un nuevo capítulo de sus vidas, la presión legal que se desata en Gran Bretaña presenta una realidad muy distinta. La seguridad financiera, la reputación y el control sobre su propia historia están ahora enredados en un juego de alto riesgo. A medida que los documentos salen a la luz y las estrategias se alinean, la pregunta ya no es si este conflicto estallará, sino hasta dónde llegarán sus consecuencias cuando las puertas del tribunal se abran por completo. En el centro de esta tormenta, expuesta a la vista de todos, se encuentra Sophie Chandora. Ya no estamos ante un simple chisme de pasillo, es un choque legal fríamente calculado. En los círculos de expertos, algunos la ven no solo como una posible demandante, sino como el símbolo de una institución que ha aprendido a defenderse, utilizando presuntamente las mismas estrategias que el príncipe conoce tan bien. Muy lejos de Londres, la gira australiana, vendida como un exclusivo escape de bienestar en la costa de Coogee, tenía el propósito de estabilizar unas finanzas inciertas. Sin embargo, hoy cuelga bajo la oscura sombra del caso 20-26-00-4-12. Cada dólar generado en ese retiro corre el riesgo de quedar atrapado por la justicia antes siquiera de cruzar el océano hacia una cuenta en California. Los expertos legales susurran que las cuentas congeladas y los crecientes costos del juicio podrían devorar el proyecto por completo, convirtiendo lo que iba a ser una salvación económica en una carga insoportable. Pero la tensión más profunda no está en los discursos ni en las apariciones públicas. Mientras Harry se prepara para hablar ante líderes mundiales en una cumbre de seguridad, otro tipo de exposición, mucho más cruda, se desarrolla en los tribunales. Los documentos presentados ante el Tribunal Superior revelan un rastro de pruebas que transforma las especulaciones en algo de piedra y cemento. En el centro de todo hay un solo correo electrónico. Fue enviado en octubre,
poco después de las 3 de la madrugada, desde la residencia en Montecito. Ese mensaje, que descansa en la página 42 del expediente judicial, se está convirtiendo rápidamente en el núcleo del caso. Su tono, el momento en que se envió y su contenido han levantado preguntas muy incómodas sobre las actitudes privadas hacia quienes alguna vez les brindaron apoyo incondicional. ¿Qué se dijo exactamente en esas altas horas de la madrugada, cuando se creía que nadie vigilaba y la discreción era absoluta? En Londres, los observadores sugieren que este documento podría redefinirlo todo. La idea de tocar fondo, que antes parecía una exageración de los medios, empieza a tomar un sentido dolorosamente literal. La vulnerabilidad financiera, el riesgo de la reputación y la presión legal han convergido en una sola realidad innegable. Para Sophie Chandora, esto ya no se trata solo de rendición de cuentas. Es el punto donde el silencio se reemplaza con acción. Y para Harry, las implicaciones pueden llegar hasta los cimientos de la identidad global que construyó. Porque esto ya no es una historia sobre percepciones, es sobre evidencia. Y cuando la evidencia finalmente habla, rara vez lo hace en susurros. Para entender cómo la historia cambió tan rápido, no hay que mirar años atrás. Basta con observar una estrecha ventana de unos pocos días, donde la percepción, el protocolo y la dura realidad chocaron de frente. No fue una caída dramática y repentina, sino una serie de momentos silenciosos y calculados, que redibujaron las líneas entre ser parte de la realeza y la reinvención personal. La tensión se afiló a puerta cerrada en Clarence House, el 1 de abril de 2026. El príncipe Harry llegó esperando una audiencia privada con el rey Carlos III. Pero lo que verdaderamente destacó no fue la breve reunión de apenas 45 minutos, sino la barrera invisible que se levantó antes de entrar. Por primera vez, se informa que estrictos controles electrónicos formaron parte del proceso de entrada. El simbolismo era devastador. La confianza, que alguna vez se daba por sentada entre las paredes de la familia, ahora era condicional. Estaba manchada por el miedo de que las palabras privadas pudieran ser grabadas y viajar mucho más allá de esa habitación. Y a miles de kilómetros de allí, el contraste se hizo aún más afilado. Para el 10 de abril, la atmósfera había cambiado por completo en el Aeropuerto Internacional de Sydney. Atrás quedaron las alfombras rojas y las bienvenidas ceremoniales que alguna vez definieron sus giras. No hubo recepción oficial. No hubo comitiva formal ni protección del Estado. Solo hubo una llegada silenciosa, caminando entre viajeros comunes y corrientes. Aquella ausencia en el aeropuerto hablaba con más fuerza que cualquier discurso. Era la confirmación visual de una nueva y dura realidad. Los títulos nobiliarios ya no garantizaban el reconocimiento del Estado. A partir de ahora, su imagen tendría que sostenerse por sí sola, sin el escudo protector de la institución. 2 días después, el 12 de abril de 2026, el panorama se volvió aún más turbio. A primera vista, una breve visita al Hospital Infantil Real parecía estar en sintonía con los esfuerzos benéficos a los que el mundo estaba acostumbrado. Pero ese momento de supuesta compasión se rompió abruptamente. Según los informes, surgieron serias preocupaciones sobre la presencia de equipos de grabación ocultos, supuestamente vinculados a producciones comerciales, con gigantes del streaming. Lo que estaba diseñado para proyectar empatía comenzó a sembrar dudas oscuras sobre sus verdaderas intenciones. La línea entre el servicio a la comunidad y la creación de historias comerciales se borró por completo. Los observadores se quedaron con una pregunta amarga. ¿Dónde terminaba la autenticidad humana y dónde empezaba la producción de contenido? Para el 13 de abril, la situación alcanzó un punto de no retorno en la Casa de Gobierno. A mitad de su estancia, se les comunicó una decisión que llevaba un peso tanto legal como histórico. Las autoridades hicieron referencia directa a la Ley de Australia de 1986, subrayando un principio inquebrantable.
Los espacios vinculados al gobierno exigen absoluta neutralidad. Usar terrenos estatales o residencias oficiales para fines comerciales o de lucro privado era cruzar una frontera que ninguna autoridad podía pasar por alto. La consecuencia fue rápida y sin precedentes: la retirada inmediata de su alojamiento oficial. Este desalojo no fue solo un cambio de dirección, fue un cambio monumental en la forma en que el mundo percibía su presencia. Todos estos momentos, vistos en conjunto, no son incidentes aislados. Forman un patrón claro de cómo las viejas tradiciones chocan contra el marketing moderno. Un mundo donde cada acción ya no se mide por la buena voluntad, sino por cómo se interpreta en los libros de contabilidad. Ayer, 14 de abril, los muros financieros finalmente comenzaron a cerrarse. Mientras la demanda de Sophie Chandora golpeaba las puertas del Tribunal Superior de Londres, en un movimiento paralelo, se ordenó una auditoría forense exhaustiva sobre las cuentas bancarias de Archewell. Se expusieron transacciones vinculadas a esquemas financieros que hoy están bajo la lupa. Para el anochecer en Sydney, múltiples transferencias millonarias ya habían sido marcadas como sospechosas, apretando el cerco sobre sus operaciones. Sin embargo, la verdadera asfixia no era solo legal, era política. El 15 de abril de 2026, el clima en las calles de Sydney se volvió insostenible. Se informa que Meghan Markle quedó confinada en su suite del hotel. Mientras tanto, afuera, la indignación crecía. Más de 50.000 contribuyentes australianos firmaron una petición implacable exigiendo al gobierno que se negara a usar dinero público para pagar la seguridad privada de la gira. El mensaje que resonó en el Parlamento fue ensordecedor. El sudor de los ciudadanos no debe financiar negocios privados. La pareja, que alguna vez soñó con ser aclamada como invitados globales, ahora parecía atrapada en un callejón sin salida diplomático. Sus movimientos estaban restringidos, su presencia en las redes interrumpida. A puerta cerrada, una comunicación secreta cambió la trayectoria de la historia. Una llamada del secretario privado del rey, presuntamente grabada por una fuente cercana a la oficina del gobernador, trajo consigo una amenaza invisible. El regreso de la pareja a California podría ser acelerado por fuerzas que ya no controlan. Inmediatamente surgieron preguntas inquietantes. ¿Quién los escoltaría de vuelta? ¿O acaso esa partida sería siquiera voluntaria? A medida que la presión alcanzaba su punto máximo, los analistas dibujaron 3 posibles escenarios para el colapso final de la gira. 1. El contraataque, 30% de probabilidad. Un movimiento desesperado, lanzando un comunicado desde el hotel y filtrando grabaciones privadas de la familia real para desviar la atención del desastre financiero. 2. La huida, 20% de probabilidad. Una salida silenciosa a medianoche desde Sydney, excusada bajo el pretexto de una preocupación de seguridad o una emergencia familiar. 3. La expulsión, 50% y el más probable. Un rechazo oficial y fulminante por parte de las autoridades australianas, despojándolos de cualquier reconocimiento diplomático restante y forzando una retirada coordinada bajo aviso formal. Lo que comenzó como una visita de alto perfil, ahora se encuentra al borde de un abismo sin precedentes. Londres y Canberra se han alineado, apretando la soga de la supervisión. La velocidad de esta caída ha dejado sin oxígeno a cualquier intento de negociación. Las fuentes internas sugieren que los canales legales, financieros y diplomáticos ahora actúan como un solo cuerpo, ya no de forma aislada. En menos de 48 horas, una gira internacional se transformó en una operación de contención, donde cada silencio grita más fuerte que un comunicado oficial. La presión dentro del palacio ha dejado atrás las tradiciones. Ahora están en modo de supervivencia. Según los informes, el príncipe William y la princesa Anna están apretando los controles desde Londres hasta Sydney. Pero,
¿Hacia dónde apunta realmente esta agresiva estrategia de botón de pánico? ¿Y cómo es posible que un solo paso en falso durante la gira por Australia pudiera desencadenar la confiscación total de los bienes de Archewell? La presión ha llegado a un punto de no retorno. Las decisiones a puerta cerrada dentro del círculo real ya no se guían por las viejas tradiciones, sino por un instinto primario: la supervivencia. Este instinto se extiende como una red invisible desde Londres hasta Sydney, con su centro de mando en el Palacio de Kensington. Según fuentes internas, una revisión confidencial, liderada presuntamente por el príncipe William y la princesa Ana, se ha intensificado hasta convertirse en lo que los expertos describen como una estrategia de apagado total o un botón de pánico, enfocada única y exclusivamente en proteger la estabilidad financiera de la institución. Se dice que un exhaustivo expediente forense sobre Archewell ha destapado supuestas irregularidades que podrían cambiar para siempre el futuro de sus últimos lazos con Gran Bretaña. En lugar de esperar a que el fracaso se haga público, se rumorea que el palacio ha estado observando en silencio, esperando un solo movimiento no autorizado durante la reciente gira por Australia. Un solo paso en falso que pudiera justificar legalmente la confiscación total de sus bienes. En medio de esta atmósfera asfixiante, el príncipe Harry presuntamente se enfrenta a la decisión más cruda de su vida: regresar a Londres completamente solo para responder ante un comité disciplinario a puerta cerrada, o quedarse al lado de Meghan y arriesgarse a perder sus títulos ducales para siempre. Sin embargo, mientras la presión legal y financiera amenaza con ahogarlos, un nuevo descubrimiento ha dejado a los observadores sin aliento. Todo ocurrió después de aquella polémica visita al hospital en Sydney. Mientras Meghan Markle era fotografiada interactuando con los niños enfermos, la atención de los expertos se desvió inesperadamente hacia su mano derecha. Allí, brillando bajo los flashes, parecía llevar un anillo de oro adornado con un extraño y valiosísimo zafiro de corte marquesa. Las teorías de diversos observadores y las redes sociales han sugerido una coincidencia intrigante. Afirman que la joya guarda un enorme parecido con una piedra preciosa que, según viejos rumores, habría desaparecido de las bóvedas del palacio en 2019. Durante años, su misteriosa desaparición fue un secreto guardado bajo llave. Hasta hoy, su supuesta reaparición en Australia ha encendido nuevas y peligrosas preguntas. ¿Cómo es posible que un bien real tan protegido lograra cruzar el mundo, lejos de Londres? Las implicaciones de estos rumores han vuelto a encender los debates sobre la seguridad interna entre el personal del palacio, levantando temores sobre el movimiento no autorizado de propiedades de la corona durante los últimos años. Para complicar aún más las cosas, ha salido a la luz una grabación de audio de apenas 42 segundos. Supuestamente capturada en secreto en los pasillos del palacio, las especulaciones sugieren que esta cinta podría dar pistas sobre cómo ocurrieron realmente estos extraños eventos. De verificarse su autenticidad, esta grabación podría transformar lo que hasta ahora era un simple escándalo público en una investigación formal, o incluso en un caso penal con consecuencias legales devastadoras. A medida que la tensión crece entre la necesidad de preservar la institución y la lealtad personal, esta historia ha dejado de ser sobre la imagen pública. Ahora se trata de control, de pruebas irrefutables y del destino incierto de los secretos reales mejor guardados. Secretos que se extienden desde los pasillos de Kensington hasta las calles de Sydney. Cada nueva revelación aprieta aún más el cerco sobre una saga que se sigue desarrollando ante los ojos del mundo, dejando a la institución con demasiadas preguntas sin respuesta. Entonces, ¿qué crees que sucederá ahora que estas supuestas grabaciones secretas han salido a la luz y la confianza de la realeza parece haberse roto sin remedio?
Queremos leer tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte para que más personas puedan descubrir la verdad detrás de historias como esta. Historias como esta. Historias como esta. Historias como